Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos el bus del aeropuerto de Puerto Montt, en concreto el viaje desde el aeropuerto de Puerto Montt hasta esa ciudad, así todos podemos conocer cómo es y te sirve para planificar futuros viajes. En otro video pasado yo llegué en avión a Puerto Montt, tuve un vuelo muy agradable, con hermosas vistas, como es un vuelo a esta ciudad que es muy genial, y quedé en que al buscar las maletas hay un counter con la empresa Andrés Tour. Esta empresa es la única que hace servicio de bus entre el aeropuerto y la ciudad de Puerto Montt, no hay otra opción tampoco. Además del bus existe el servicio de transfer y también hay varios taxis. Yo compré un boleto para viajar en el bus, son 3.000 pesos, unos 4 dólares, algo así. El paradero del bus está afuera, uno sale y el bus está estacionado. Las maletas son puestas en un maletero o bodega que tiene el bus y los buses de Andrés Tour han cambiado de color a lo largo de estos años, aunque la empresa es la misma. Puede que si vienes en otra fecha con posterioridad, el bus tenga otro color, pero el servicio debería ser parecido. Si bien el boleto dice un número de asiento, realmente da lo mismo donde te sientes, puedes sentarte donde quieras, siempre y cuando haya espacio. El trayecto ocurre en las cercanías de Puerto Montt, esto es en el sur de Chile. El viaje desde el aeropuerto de Puerto Montt a Puerto Montt en bus tiene 30 kilómetros, la duración está entre 30 y 60 minutos, depende principalmente del tráfico. Nosotros demoramos 1 hora en este viaje. Estos videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay super packs, 4 libros en 36.000 pesos más envío. Ideal para quienes quieran tener mucho que leer en sus viajes y vacaciones. El bus estaba casi lleno, tuve que avanzar casi hasta los últimos asientos. Yo había pensado en dejar pasar este bus y que llegara otro, pero tampoco sabía cuánto demoraría en llegar a mi destino. El bus me sorprendió por dentro, tiene asientos muy cómodos para un viaje tan corto y una separación de asientos bastante notable, tiene mucho espacio, mucho espacio. Los asientos tienen un reposapiés sencillos y ahora lo que toca ver es qué veremos en este viaje, cómo nos sorprenderá este viaje. El viaje desde el aeropuerto a Puerto Montt es bonito, hay que decirlo. Yo sabía un poco de dónde estaba el aeropuerto de Puerto Montt, está lejos de la ciudad, pero está como a la misma distancia de Puerto Montt y de Puerto Varas, que son las ciudades principales a las que sirve. El aeropuerto del Tepual PMC está rodeado de paisajes de campo, mucho campo. En las cercanías hay algunas casas, hay como una villa, pero lo que son los alrededores de todo este camino, la mayoría es campo. Mucho verde, muchos árboles, algunas vacas y ganado. Es un paisaje muy típico de estas regiones del sur de Chile. Hay que pensar que toda esta zona es bastante lluviosa. Son más de 2.300 milímetros de lluvia anualmente. Llueve todo el año, aunque los meses menos lluviosos están en el verano, enero y febrero, pero igualmente puede llover en enero y febrero. Por mi parte iba muy relajado, soy una persona relativamente relajada. Me encanta poder mirar los paisajes, poder hacer estos viajes. Yo agradezco a Dios por todo. En este caso, tanto por poder viajar como por poder compartir estos viajes con ustedes. Que lo disfruten conmigo y se sientan de viaje, sacarlo un poquito de su rutina. Lo que yo desconozco, y quizás las personas que son de Puerto Montt me pueden contar, es porque el bus se va por esta ruta y no usa el otro camino, porque el aeropuerto de Puerto Montt está en medio de la ruta que conecta Puerto Montt con Los Muermos. Hay un camino directo a la ciudad, pero en vez de eso, este bus sale a la carretera y se da una vuelta más larga. Yo recuerdo que ese camino Puerto Montt Los Muermos es muy lindo, muy lindo. Yo lo conocí cuando llegué en bus a Los Muermos hace algunos años, algunas personas recordarán ese andón bus. Nosotros estuvimos varios minutos pegados en el taco, el embotellamiento, para entrar a la carretera panamericana. Es más, del viaje completo, de esa hora de viaje que nos tomó, 15 minutos estuvimos aquí. Igual, yo no voy apurado, pero se pierde tiempo, por eso no sé por qué usa este camino. Por mientras, vamos con la ficha.
El bus de este viaje es un Marco Polo Viaggio 900 G7 con chasis Volvo V290R Euro 5. El bus es año 2015, tiene entre 42 y 44 asientos clásicos, no recuerdo exactamente la cantidad. En fotos antiguas, este bus tenía la pintura de Sictur, que es una empresa del norte. Probablemente el bus estaba pintado para que lo comprara esa empresa y finalmente esa compra no ocurrió. El bus quedó de stock y la gente de Anders Tour lo compró. Antes de la pintura actual, también tuvo otra pintura de color azul metálico. Por eso les he dicho que han cambiado de diseños en pocos años. De otras unidades, en el viaje de vuelta fotografié un bus Daewoo A120 de origen chino. Tenía asientos de felpa. Me hubiese gustado poder mostrarlo, pero no me tocó viajar en él. La empresa tiene otro bus Daewoo A100 que es un poco más pequeño. La marca Daewoo es coreana, creo que todos la conocemos, pero estos buses son de fabricación china. De Marco Polo hay otro bus más grande, Viaggio 1050 con chasis Mercedes-Benz. En el fondo, a lo que voy con estas fotos es que hay distintas marcas y distintos buses, no es tan estandarizado como en otras empresas. Estos videos son presentados por mi servicio de edición de libros. Si quieres autopublicar, tú, un amigo o una amiga, yo edito libros para publicaciones independientes, ediciones de libros, diagramaciones, para todo eso puedes contar conmigo. Lo mismo que la venta de mis libros, puedes escribirme a cintarrotachilla@gmail.com. Si llevas más de un libro tienes packs con descuentos y si te gusta lo que hago, amarás mis libros. El viaje a la carretera panamericana fue mucho más expedito, aunque sin esos paisajes campestres tan bonitos. Aquí vemos un bus privado de turismo antigual, un Iriser Century de color blanco. Espacialmente, para quienes no se han ubicado todavía, nosotros estamos en la carretera que une a Puerto Montt con Pargua, con el cruce a la isla de Chiloé, solo que nosotros vamos hacia el puerto. En el camino podemos ver algunos buses de Cruz del Sur, empresa que hace la ruta larga a Santiago, entre otros destinos. Hemos visto ese viaje, es muy bonito, muy bonito. También ahora que ya estamos dentro de la ciudad, en la ruta principal podemos ver sectores industriales, casas y los buses pequeños que conectan con Puerto Varas y Frutillar. Una de las razones por las que viajé en este asiento, vieron que me cambié de asiento, era por la luz del sol. Y para poder disfrutar de la bajada a Puerto Montt. Desde este lado es posible ver el mar, estamos viendo el océano Pacífico, el mar, la parte más bonita de la entrada a Puerto Montt. Por eso si hacen el viaje les recomiendo sentarse en este lado. En el avión vi la cordillera y ahora veo el mar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Después ya es lo típico, la entrada terminal de Puerto Montt, que hemos visto muchas veces. Yo la he visto muchas veces, he estado muchas veces aquí. Y por mi parte espero que hayan disfrutado del viaje, que sepan cómo es, cómo se compra el boleto y que les sirva, que haya sido un momento grato. Quizás alguno venga a Puerto Montt y yo necesite, quizás no, pero igual puede disfrutar del video y de todas las cosas que yo publico, ¿cierto? Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más aventuras, en más videos. Chau, bendiciones, cuídense.